Catástrofe Ultravioleta es el podcast de divulgación científica o de ciencia en español, por lo menos así lo veo yo. Para mí es el mejor, sí, el mejor, el más interesante, el más atractivo. Y mirá que vos te dedicás a eso, ¿eh? Sí, que estoy corriendo los míos del medio, pero bueno, hay que cuando decís divulgar ciencia, ser humilde en este caso. ¿Qué tipo de conceptos, o por lo menos qué estrategias se usan para contarlo? Bueno, es interesante, o sea, hay 1.000.000 de estrategias. En realidad hay muchas muy usadas, y la más usada de todas es una persona contando algo. ¿Vale? Y haciendo una especie de ensayo, digamos, relatando. En este caso tiene algún formato y tiene un montón de vueltas porque hay varias cosas involucradas, mucho material, o sea, son entrevistas, son hasta por momentos de actuación, hay mucho trabajo de diseño sonoro, y hay una cosa que es muy interesante, que es este relato que le hace una persona a otra, digamos. Es un formato que no inventaron la gente de Catástrofe Ultravioleta, ya vamos a hablar de eso, pero que es muy atractivo porque cuando uno le cuenta a otro, el segundo va a descubrir, digamos, responde respecto del descubrimiento del tema, ¿cierto? Entonces hay sorpresa, hay algo, digamos, hay una búsqueda de engañar, de sorprender, de divertir de uno a otro de las personas que están presentando el podcast, que se hace muy atractivo. Y esto es una de las ganchos que tiene Catástrofe Ultravioleta y que está muy bien trabajado. No es, quizá parezca natural, parezca que simplemente son dos personas que están charlando, pero hay mucho trabajo y mucho conocimiento de lo que es el lenguaje sonoro, digamos, radial o sonoro en este podcast. Bueno, hoy vamos a presentar una entrevista que no va a ser en vivo, que la hicimos hace algunos días, y que es con Antonio Martínez Ron. Es periodista, es científico, es escritor y trabajó de divulgador durante los últimos 20 años en medios digitales, en radio, en televisión. Ha ganado algunos de los premios más importantes en el ámbito de la divulgación científica y de los medios, como por ejemplo el premio Ondas, que es uno de los premios más importantes de medios que hay en Hispanoamérica, digamos, en España en principio, pero como es globales, digamos, abarca a todo el mundo del español. Antonio, que fue el que tuvo la generosidad de darnos la entrevista, junto a dos Javieres, Javier Peláez y Javier Álvarez, son los que hacen, ellos tres son un power trío que hace Catástrofe Ultravioleta desde 2019. ¿El podcast pertenece al diario.es desde siempre o es una alianza hace un tiempo? El podcast estuvo auspiciado, y creo que sigue estando auspiciado por una cátedra de una universidad, de una fundación de una universidad, y que Euskampus, no sé, uno escucha el podcast, lo escucha 200 veces y después me olvido de cómo una es, universidad del País Vasco. Del País Vasco, exacto, sí. Una universidad de Euskadi. Claro, ellos arrancaron la primera temporada solo con este auspicio, cuando tuvieron mucho éxito, con lo cual para la segunda temporada los compró, vamos a decir, Prisa Audio, Podium Podcast, que es la productora de podcast más importante de España, y entonces la temporada 2 y 3 estuvieron con ellos, y ahora está por salir, prometiéndose, y digamos que va avanzando, la cuarta temporada. Todavía no salió, ya habían prometido que iba a ser a principio de año, después que iba a ser en abril. Bueno, hoy termina abril y todavía no salió, pero supongamos que de acá a mitad de año saldrá la cuarta temporada muy esperada. Si les parece, vamos a empezar a escuchar la entrevista. Ellos empiezan el primer episodio con dos experiencias bastante muy particulares, dos personas muy locas y que son personas comunes, pero que se largan a hacer cosas absolutamente extraordinarias, como por ejemplo cruzar el océano a remo, uno, y otro darle la vuelta al Polo Norte en trineo. Gente que no era de ese palo, digamos, del expedicionismo, que sale a hacer eso. Y bueno, este es el meollo del primer episodio. Entonces uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con la ciencia? Bueno,
Eso es lo que le pregunté en primera instancia. Lo primero que le pregunté es, ¿por qué un podcast, que supuestamente es un podcast científico, empieza hablando de dos cosas que no tienen relación con la ciencia o no en principio, y si esto es una declaración de principio? Antonio me respondía. Eso también fue muy angustioso, porque Pancho estaba remando y me despertó. Pedro, hay un barco aquí enorme que nos está siguiendo. Y yo digo, bueno. Este es Pedro Ripoll. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Sí, porque lo desordenamos nosotros al principio y ya ahora quedó desordenado. Vamos entonces, ahora sí, con la respuesta a por qué un podcast de ciencia empieza con dos cosas que no tienen nada que ver con ciencia. Sí, realmente el primer episodio es una declaración de intenciones porque Catástrofe no es, como bien dices, un podcast de ciencia. No creo que sea clasificable casi bajo ningún epígrafe en ningún sitio. De hecho, el propio título ya es despista, ¿no? A veces, incluso cuando empezábamos, decíamos a la gente, porque no había entonces mucho conocimiento del podcast, que hacíamos un podcast que era un palabra y que nos llamábamos Catástrofe Ultravioleta, lo cual dejaba descolocados a los posibles anunciantes completamente. Y en realidad es un podcast sobre historias de expediciones humanas y aventuras humanas del conocimiento, con un paisaje científico de fondo. Entonces, es una cosa que queríamos hacer también conscientemente porque creo que a veces la divulgación peca mucho de intentar poner la ciencia en un primer plano como una preocupación por enseñar o porque la gente sepa lo importante que es la ciencia, cuando de una manera más sutil eso se puede manifestar dejando la ciencia como un asunto que siempre está relacionado con cosas interesantes, ¿no? Y eso es lo que pasa en Catástrofe Ultravioleta. Tú siempre te encuentras una aventura, una historia humana o varias que tienen un hilo conductor y la ciencia está siempre por ahí pululando como un elemento al final central, pero disimulado, digamos. Ahora, el nombre del programa sí es bien científico y además súper críptico, digamos. Yo no conozco a nadie que sepa qué es Catástrofe Ultravioleta. ¿Cómo llegaron a ese nombre? Que además es genial, digamos, es súper llamativo. El nombre se lo puse yo mientras estaba trabajando en uno de mis primeros libros, que era El Ojo Desnudo, que es una historia sobre la historia del conocimiento de la luz y de la visión, que corrieron en paralelo, aunque siempre se cuentan por separado, ¿no? En la historia de la física. Y entonces, bueno, en esa época estaba documentándome mucho sobre el fenómeno que en física cuántica o en física se conoce como la catástrofe ultravioleta, que así lo llamaron los físicos, un poco exageradamente, porque era un asunto que no era para tanto realmente. Quiero decir, para ellos era importante porque no cuadraban las cuentas cuando hacían pues simulaban qué pasaba en unas condiciones con la luz, con un objeto que estaba a una temperatura muy alta, bueno, una cosa muy compleja, y ahí, como en el ultravioleta, que era la parte del espectro donde los números se disparaban, no encajaba, le llamaron la catástrofe ultravioleta. En ese momento estábamos empezando a montar un poco la idea del podcast, y yo inmediatamente cuando me crucé con ese concepto dije, guau, este es el nombre. Es muy lindo además porque muestra por ahí la idiosincrasia del científico, de que lo que para uno es nada, es una cuenta matemática que no da, para ellos es una catástrofe, es como que se agarran la cabeza y dicen, no puede fallar esto. Y tiene ese punto exagerado que tenemos nosotros también, ¿no? Un poco histriónico, sí. De vivir las cosas con una pasión un poco a veces desaforada, ¿no? Bueno, y ya desde el episodio 1 hay toda una declaración de principios, y a mí una cosa que me sorprendió es que también desde el episodio 1 está muy logrado, digamos, muy terminado el podcast. O sea, tiene buenas historias, buenos guiones, trabajan muy bien y se llevan muy bien ellos como presentadores, tienen muy buen sonido, muy buena música. Y entonces le seguí preguntando por ese lado. Mi duda era cómo sucede que ya el episodio 1 es tan bueno, digamos, qué pasó, digamos, si hay muchos episodios 0 que no conocemos, si hay mucho trabajo detrás de ese primer episodio o si son unos genios. Así que bueno. Querías pista para ver cómo se hace algo bueno de primera. Obvio, para copiar. Así que bueno, ahí Antonio me respondió. ¿Alguna pista? Sí. Te da. A ver, todo tiene curvas de aprendizaje. Realmente el primero nos costó muchísimo. Nos juntamos un buen día. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a la idea de cómo refinarlo. Digamos que aquí el pionero en el mundo del podcast es Javier Peláez, que llevaba
tiene uno de los podcasts más antiguos con la aldea irreductible. Lo que pasa es que él hacía un podcast él y yo también hacemos otros proyectos como Naucas, muy clásico, de una voz que cuenta una historia y ya está, ¿no? Yo trabajaba con Javi Álvarez. Javi Álvarez es difícil también de clasificar. Es artista visual, él ha expuesto en grandes museos en España, en el extranjero, tiene grandes proyectos, es un creador audiovisual. Y yo trabajaba con él en varios medios donde coincidimos y hacíamos vídeos y cosas muy creativas en general, ¿no? Entonces, en uno de los últimos trabajos en los que estábamos, yo le dábamos la vuelta, porque era Javier Peláez el que quería que hiciéramos un podcast juntos, ¿no? Yo decía, si hacemos un podcast tiene que ser con Javi Álvarez. Y hablaba con Javi Álvarez sobre qué podíamos hacer y ahí íbamos juntando un poco ideas que nos gustaban. Nos inspiraba claramente Radiolab, queríamos hacer algo parecido, o ese era nuestro referente, lógicamente, con muchos menos medios. Y sabíamos que queríamos hacer algo poco convencional y muy atrevido y que fuera muy elaborado y casi artístico, ¿no? Pero el día que nos juntamos fue una experiencia increíble, porque Javier Peláez y Javi Álvarez no se conocían. Nos juntamos a grabar el primer episodio y le dimos muchísimas vueltas porque no sabían muy bien. Traíamos un guión, cada uno había escrito la mitad de ese guión. Ajá. Del mismo guión sería, claro, o sea, del mismo episodio, cada uno había escrito la mitad. Sí, exactamente, claro. Yo traía la historia de Larramendi y Javier traía la historión del océano, ¿no? De Ripoll que cruza el Atlántico. Pero empezábamos, Javier había empezado muy a su manera, muy clásico, ¿no? Entonces ahí tuvimos una discusión larga sobre, yo le dije, no, esto tiene que empezar en un momento en el que te vuelque el corazón, una cosa bestial. Empezamos en un momento que era muy, muy bueno, pero eso fue sobre la marcha, que es cuando de repente está en mitad del Atlántico en la noche y creo que le pasa por al lado un transatlántico o algo así, ¿no? Pero eso... Que los querían rescatar porque estaban náufragos, supuestamente, para el transatlántico. Si yo no estoy náufrago, estoy loco, ¿no? Y eso era muy buena historia, pero fíjate, nosotros mismos, yo cuando he vuelto a escuchar los programas primeros, al principio andábamos un poco desubicados, no teníamos el tono, no teníamos el nervio, nos costó bastante echar a rodar, no fue un proceso de nacimos con la fórmula, ¿no? Y es verdad que en los principios elegimos historias muy... Bueno, en realidad todos los episodios han sido muy concretos, porque hemos producido muy poco, pero siempre con un criterio de selección muy estricto, ¿no? Era preferible hacer pocos muy buenos que hacer una producción muy larga. Claro, sí, eso de achicar en cantidad para ajustar en calidad, digamos, realmente le ha funcionado. Lo que sí han sido pocos para los fans, han sido vienen pocos. más. No sé, para ustedes habrán sido demasiados. Vienen más. Ya tenemos a punto de salir la nueva temporada, la cuarta, con el diario.es, y son otros 10 episodios, con lo cual esperemos calmar el furor, porque es impresionante el éxito que ha tenido. Es una fórmula que se ha ido consagrando, como los episodios están siempre ahí, siguen teniendo, y ahora tenemos acceso a las estadísticas que lo hemos recuperado para el diario.es y hemos alucinado con la cantidad de actividad de fondo que hay en cada capítulo. O sea, claro, que siga habiendo muchísima gente, y de hecho los tres tenemos nuestros proyectos particulares y coincidimos en que vayamos donde vayamos, todo el mundo nos pregunta cuándo vuelve Catástrofe Ultravioleta. Da igual que nuestra ilusión de ese momento sea cualquier otra, ¿no? Bueno, y así como al pasar, Antonio nombra Radiolab, y me parecía interesante hacer un pequeño alto en decir qué es Radiolab. Radiolab podríamos decir que es el Catástrofe Ultravioleta en inglés, pero en realidad es una humorada porque es al revés, ¿no? Catástrofe Ultravioleta es el Radiolab en castellano. Radiolab tiene 20 años de existencia, más de 500 episodios, y es el podcast de ciencia y de historias relacionadas con la ciencia de referencia del idioma en inglés, digamos. Si, saltando el problema de que está en inglés, si eso no es un problema, a cualquier oyente le recomiendo que empiece por ahí, digamos, empiece escuchando Radiolab, no se va a cansar nunca porque tiene muchos episodios y todos son buenos y todos son interesantes. Y bueno, entonces hablábamos con Antonio de Radiolab y también a tono de humor, pero le digo, ¿cómo? Y al final ustedes copiaron un programa en inglés, pero no, en esto de la academia, de la universidad, no es esto de que copiar está mal. Así que bueno, Antonio me respondía esto. Siempre es una mezcla, nadie se inventa todo de cero,
dificilísimo. Toda la creación es una mezcla de cosas heredadas que te gustan y que eliges, ¿no? Nosotros no copiamos con esos términos a Radiolab, ¿no? Lo que sí nos inspiramos en ellos, abiertamente lo decimos, intentábamos tener esa frescura, ese rollo que tienen ellos de utilizar también casi los takeouts, ¿no? Los cortes que descartaría cualquier radio normal, ellos la utilizan, ¿no? A mí eso me encanta, me parece que le da una autenticidad al episodio. Muchas veces se nos oye a nosotros de fondo, aunque se oiga mal, pero se transmite al oyente la sensación de que estamos allí, que están pasando cosas, el reporterismo que en radio muchas veces se dejó de hacer, ¿no? Directamente ya se ha seguido haciendo una radio pues muy estandarizada, muy limpia, con el locutor, el corte, pero casi nunca hay un señor en un sitio en el que pase un camión. Claro, sí, es verdad. Y se tengan que parar y digan, espera un momento, que pasa un camión. Eso, en Radiolab, muy intuitivamente lo han usado mucho a su favor y como parte del relato, y teníamos muy claro que eso cuando tiene sentido, ¿no? Siempre que no moleste o que tenga gracia, pero son notas como naturalistas dentro del relato, ¿no? Y eso, ustedes, antes, durante o después de haber hecho Catástrofe, ¿conocieron más profundamente lo que es la producción de Radiolab o simplemente es de escucharlo como lo haría yo, digamos que también en mi trabajo le he robado cosas, vamos a ser sinceros? Claro, a ver, date cuenta que yo he trabajado en radio un montón de años. De hecho, yo empecé trabajando en la radio y había conocimientos de montaje y de sonido, y por ejemplo Javi Álvarez también ha hecho mucho producción audiovisual y sobre todo también sonora, ¿no? Entonces teníamos esas nociones básicas. Yo me acuerdo Ángel Carmona, con el que yo colaboro, que es presentador en Radio Nacional de España, le pasó una cosa muy curiosa, porque yo ya era colaborador de su programa en una sección que hicimos que llamamos Ciencia Catacroker. Y un buen día me dice, joder, es que estoy escuchando un podcast que digo, pero qué bueno es, estos tíos saben de radio. Y me escribe y dice, pero si eres tú. Había estado un montón de tiempo escuchándolo y no se había dado cuenta, ¿no? Y una cosa que destacaba mucho es, joder, se nota que sabéis de radio, decía. Claro. O sea, no es por echarme flores, pero quiero decir que hay gente que ha empezado a hacer podcast y no tenía mucha idea de cómo funciona, digamos, la narración sonora, no. Y bueno, eso nosotros sí que lo conocíamos bien. Sí, hay una cosa que a mí me parece fantástica, y ya terminamos con la comparación con Radiolab, pero que me parece fantástica de Radiolab y que ustedes hacen también de una manera brillante, que es esta naturalidad en la presentación. Que parezca que es una charla de amigos, digamos, y en realidad es algo guionado, o bastante guionado, bastante... Sí. Yo no sé cómo trabajan del todo, y luego posteriormente he visto cosas de cómo se hace Radiolab y me quedé bastante... sorprendido porque es un equipo muy grande de gente, o sea, tienen un montón de guionistas, un montón de gente trabajando, lo graban en un estudio profesional. Nosotros lo hacíamos en casa de Javi Álvarez, que tenía pues un recurso, pero no era como grabarlo en un estudio de radio, ¿no? Es el espíritu de su casa. Ahora tiene un nuevo estudio, se ha tenido que mudar por el asunto grave de Madrid de la gentrificación del centro, que es imposible vivir, ¿no?, en el centro. Y está rodeado de instrumentos musicales, ¿no? Y hacíamos parones para desesperación de Javi Peláez muchas veces, porque se le ocurría una idea y sacaba el bajo, el contrabajo, y empezaba a tocar un tema o a improvisarlo, ¿no? Que esto podía sonar así, si metemos un tema aquí, ¿qué hacía así, no? Y el otro, pero coño, vamos a grabar. Bueno, ya ven que fue entretenida la muy entrevista. Entretenida. Mucha divino. anécdota de cómo se trabaja, que por ahí alguien se pierde. En todo equipo siempre hay alguien que tira algo que va para el otro lado. La deriva. Sí. Muy creativa encima en este caso. Juani, te quiero leer un Sí. mensaje. Cristian, acá Cristian dice grillo y compositor, ¿eh? Sí, sé de quién está Sabés hablando. de quién está escuchando. Genial siempre la data de podcast que traes. Nos manda un saludo, te manda un saludo. Así que lo recibimos. Y Bueno, ya él ha llegado sabe de destinatario. podcast porque es compositor de podcast. Si Bien. quieren escuchar su música, algunos episodios de Hipócrates Rules en esta radio, de Juro por Apolo, por otros lados, Va por han ahí. tenido su música y su excelente música. Bueno, lindo. qué lindo. Así que saludos a Cristian. Gracias, Cristian. Bueno, nos queda un cierre, ¿no? Para contarnos un Sí. poco de este
Y un poco tiene que ver con esto de lo divertido de la charla, porque también cuando uno escucha el podcast es muy divertido y hay un factor que a mí me parece fantástico cuando se habla de divulgación de la ciencia o de comunicación o hablar de ciencia, y es el humor. El humor me parece que tiene que estar presente. Siempre hace mucho más interesante y mucho más divertido de lo que se está hablando y mucho más atractivo. Y Catástrofe tiene el factor del humor presente, otra cosa que también viene también de la época de Radiolab, porque también está muy presente. Entonces le pregunté por eso, cómo lo trabajan, digamos, cuánta naturalidad y cuánto trabajo hay detrás del humor presente en Catástrofe Ultravioleta. Así que con esto nos vamos a despedir. Yo sí, diciéndoles que la nota completa va a estar subida en el podcast, el Club Defensores del Podcast, que está disponible en Spotify. Así que prontamente ya estará Así lo subido. buscan. Sí, sí. Así lo buscan. Bueno, así que hemos hecho un buen resumen, de todos modos está completo ahí. Y lo pueden escuchar. Bueno, compartimos el Escuchamos. cierre. Sí, fíjate que cuando nosotros, Javier Peláez y yo, creamos Naucas, el lema sigue siendo a día de hoy, era ciencia, escepticismo y humor. Nuestro punto de contacto nace de la época de los blogs y nos conocimos todos en persona en eventos de blogs, todavía no había ni redes sociales, ¿no? Casi todos, los 100 y pico colaboradores del mundo Naucas, ¿no? Y ahí el humor era como un desengrasante natural de casi todo. Teníamos ese código que también era muy inspirado en el mundo anglosajón, muchos divulgadores de ese mundo, pues yo que sé, Phil Play y tal, utilizaban el humor un poco pues como la manera de acercarse de manera natural a la gente y de manera desenfadada. Entonces era muy natural para nosotros utilizar el humor, aunque luego cuando en nuestros trabajos yo como periodista no escribo artículos que tengan risa. Claro. Sí. Y no son chistes, digamos. Pero aquí, quiero decir, en cualquier relación humana de confianza o con un interlocutor, el humor sale de forma natural, salvo que uno sea noruego o algo así, o algo peor. Ahora, es una cosa que ustedes trabajan al momento de producirlo, porque quiero decir, en algún momento probablemente están escribiendo un guión o grabando y dicen, no, esto está aburrido, hay que poner algún chiste, supongo, o no. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Que esta parte, o alguien tiene una ocurrencia, más que pensar esto está aburrido. Ya escribimos los guiones pensando un poco en intercalar momentos de intensidad emocional y de está pasando. Escribimos uno, por ejemplo, que es Inmersión, donde tenemos una intensidad impresionante porque hablamos de buzos que bajan a las profundidades. En un capítulo como ese no puedes tampoco hacer chistes, tienes que ir contando las cosas con una... Pero en un momento de transición o lo que sea, es muy bueno narrativamente romper el ritmo y que de repente pues te saques un poco con algo gracioso, divertido y luego vuelvas a la intensidad, porque también tú sabes que al oyente o incluso al lector o cualquier formato de narración, si no rompes de vez en cuando los ritmos de atención, la cosa se vuelve un bloque insoportable. No puede ser todo tensión porque te satura.